Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. En esta oportunidad vamos a estudiar un poco sobre la Parashat Hukat. Hukat, ¿qué significa la palabra? Una ley, ¿cierto? Un estatuto. La porción podríamos decir que trata de los siguientes temas. Lo primero hablas acerca de las leyes de la llamada Pará Adumá, es decir, la vaca roja, y del proceso del sacrificio, ¿cierto?, que conllevaba esto, su propósito y, ¿cierto?, su práctica, su ley. Luego, más adelante, nos habla sobre que luego, ¿cierto?, de la partida de los hijos de Israel de Egipto, al año 40 muere Miriam. Luego de esto se secó el pozo donde sacaban agua y la gente se reunió contra Moshe y Aarón para quejarse. Ocurrió el llamado golpe a la roca, cuando Moshe, ¿cierto?, golpeó a la roca, cuando en vez de hablarle, la golpeó. Y así, a Moshe y a Aarón el Eterno les negó la entrada en Eretz Israel, en la tierra prometida. Más adelante, Moshe le pide un permiso, ¿cierto?, al pueblo de Edom y a su rey para atravesar este territorio, para ir en dirección a la tierra de Israel, pero Edom se negó a que ellos pasaran. Más adelante, Aarón muere y Eleazar, su hijo, le sucedió como Cohen Gadol. Se enfrentan a los cananeos del sur y los vencen en batalla. Después de que Aarón muere, las nubes que protegían al pueblo se fueron y la nación comenzó a quejarse por las condiciones de vida que tenía. Así que el Eterno les envió serpientes venenosas para atacar al pueblo y Moshe recibió instrucciones de crear una serpiente de cobre y alzarla, ¿cierto?, en un palo, en un madero, para salvar así milagrosamente a los que habían sido mordidos por esta serpiente venenosa. Así, al finalizar, la nación viajó de Shimón al noreste, del Mar Muerto. Y al concluir esta porción, se le negó a la nación el acceso a las tierras de Sejón y Og, y Moshe los condujo a una batalla victoriosa contra ellos. Podemos decir que es una porción bastante... No es tan larga, pero tiene muchos temas, demasiados temas que se podrían tratar, temas, ¿cierto?, muy polémicos, temas que marcan la agenda, ¿cierto?, de este libro en gran parte y de lo que siguió, ¿cierto?, más adelante, lo que es el sacerdocio, las quejas de Israel, la vaca roja, la muerte, ¿cierto?, de los hermanos de Moshe, todo lo que perdieron ahí, el agua, las nubes protectoras, la serpiente, etcétera. Hay mucho por lo que se podría hablar. Nosotros vamos a referirnos a dos animales en esta porción y en este comentario: a la vaca roja y a la serpiente venenosa. Vamos a partir por la vaca roja y vamos a hablar, ¿cierto?, sobre qué significó o qué significa esto, cómo podemos entenderlo y por qué fueron dados tanto la vaca roja como la serpiente venenosa. Cuando hablamos de la Parashá Hukat, hablamos de una juca o un hok en hebreo, su versión femenina y masculina. Y esto son, cierto, las hukim, y muchas veces se interpretan estos decretos como un tipo de mandamiento cuyo razonamiento se oculta al entendimiento de las personas. De hecho, muchas veces se utiliza el caso de la vaca roja, de la Pará Aduma, para hablar como el ejemplo de excelencia para lo que es un hok. ¿Por qué razón hubo una vaca roja? No sabemos aparentemente. Entonces, los sabios citan a rey Shlomo, ¿cierto? Shlomo Amelech, el más sabio de todas las personas, quien aludió
a entender estas leyes, ¿cierto? Con las palabras que él dijo en Coelet. Dice, Amarti Ajkima Veji Recoja Mimeni. Pensé que podía llegar a ser sabio, pero esto está más allá de mí. O sea, hay cosas que no entendía. Y uno de los aspectos difíciles de entender, de hecho, de la Pará Aduma, o de la vaca roja, es el aspecto de que Metaher Temeim u Metamei Teorim. En el fondo purifica a quienes están ritualmente impuros, mientras que hace impuros a quienes estaban ritualmente puros. Y que de hecho están participando de un proceso de pureza, de Tahara, Tahorá. Entonces, este aspecto de cómo algo que está puro impurifica al que está haciendo este ritual, pero a su vez purifica al que era ritualmente impuro, es algo difícil de comprender. Sin embargo, hay mucho que sí podemos entender de esta juca. Cuando Rashi habla sobre esta porción, cita un Midrash, y explica que la pará Adumá, esta vaca roja, era ofrecida ¿para qué? ¿O por qué fue ofrecida? Una vaca por un becerro. Fue ofrecida para arrepentirse por el Het Aegel, o el becerro de oro, dice. Y de hecho, él dice que esto, hay un Midrash que dice, una vaca adulta, una vaca roja, fue ofrecida para arrepentirse por el Egel Azab, que sería un ternerito o el hijo de una vaca. Esto es similar a un acto donde una madre que fue llamada al palacio para quitar las manchas dejadas por su hijo. Es decir, el hijo se portó mal y ¿qué hizo la madre? Se ofreció a limpiar las manchas de su hijo. Entonces esta vaca roja es como hubiese limpiado los errores, ¿cierto?, de aquel ternero, de su hijo. Este es un midrash. Y se ofrecen las siguientes explicaciones respecto a esto. Uno, es que los Bene Israel, los hijos de Israel, necesitaban contribuir de alguna forma el costo, con el costo de la vaca roja para hacer teshuvá, ya que ocurrió cierto el hecho de que con entusiasmo se apresuraron a donar sus joyas cuando hicieron el Egel o el becerro de oro. O sea, por un lado, los hijos de Israel debían contribuir con una vaca como nación, porque ellos también contribuyeron para realizar el becerro de oro. Entonces, fueron con sus joyas y se apresuraron, pues también tenían aquí que ofrecer una vaca. Por otro lado, la vaca roja, la paraduma, era roja para recordar qué cosa, el pecado. Como dice en Isaías 1:18. Venid ahora, razonemos, dice Adonai, aunque vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Es decir, hace una alusión a el pecado, como algo rojo, ¿cierto? Y era roja esta vaca. Por otro lado, se dice que los Bene Israel quitaron el yugo de Hashem, o el yugo de Dios, se quitaron sobre sí el yugo de servir a Dios al servir al Egel o al becerro de oro. O sea, cuando ellos sirvieron al becerro de oro, se quitaron sobre sí el yugo de servir a Dios realmente, haciendo abodazara, un acto de idolatría. Por lo tanto, no se permitió que esta para o esta vaca roja haya estado bajo ningún yugo. Por ejemplo, uno de los requisitos que tenía era ese. No tenía que estar bajo yugo en ningún momento de su vida. Es decir, una vaca libre, una vaca feliz. Estilo gallina feliz, una vaca feliz. Nunca haber sido, ¿cierto?
subyugada. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Recuerda cómo, ¿cierto? Los hijos de Israel tomaron de por sí, se quitaron el yugo del Eterno para servir a este becerro de oro. Y no se permitió que esta vaca tuviera algún yugo. Ahora acabamos de ofrecer un par de significados, entonces, porque decimos que es un hog algo indescifrable. O sea, al parecer la parada Dumá o la vaca roja es un acto de excelencia para el arrepentimiento del becerro de oro, del Egel. Parece bastante lógico. Ahora, ¿por qué la Torá entonces dice Zot Hukat a Torá? Esta es una juká de la Torá o un hok de la Torá. O esta es la ley de la Torá. Es decir, la Torá podría haber dicho Zot Hukat Aparaduma. Esta es la ley de la vaca roja. Pero no, la Torá dijo Zot Hukat a Torá. Esta es la juká o el decreto de la Torá. El término general, Hukat, a Torah, parece implicar que es un hok de toda la Torah, es decir, está haciendo una alusión. Este es el hok de la Torah completa. Entonces, ¿cuál sería el significado que hay detrás de esta paradumá? ¿Y por qué se le da un papel tan destacado como un hok que podría definir toda la Torah? ¿Qué podemos entender acá? Bueno, podemos comprender este significado a través de entender que de lo que se trata el legado del Eterno para los hijos de Israel. El Eterno creó el mundo. El Eterno creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En efecto, cada mandamiento que un hijo de Israel realiza le da significado al mundo que el Eterno creó y le da un cumplimiento a la creación. Si Dios pues creó los cielos y la tierra, las tendrá, las tendrá que haber hecho con algún propósito. ¿Quién hace algo sin un propósito? Aunque sea decorativo. Si el Eterno creó los cielos y la tierra, por lo tanto, cada acción tiene un significado dentro de este mundo y a su vez un cumplimiento. Porque el hecho de que este universo se mueva e interactúe significa de por sí que no está completo en sí. Si algo estuviese completo, lo dejaría ahí sin que nada lo tocara y sería un pleno adorno. O sea, si yo quiero hacer una obra de arte, la hago, la termino, la culmino, la coloco en un cuadro o de alguna forma para que se conserve, que nadie la toque. Y ahí la dejo. Pero el hecho de que esta creación del Eterno, de los cielos y la tierra, nuestro mundo, pueda tener movimiento, pueda tener acción humana y acción de diferentes tipos, significa de que hay que darle un propósito, o Él lo creó para que tuviera algún propósito y para que se completara su creación con las acciones de las personas. Esto es como dijera el maestro, ¿no? Mi padre aún trabaja. Sí, creó los cielos y la tierra, pero aún trabaja. ¿Qué pasaría si uno pudiera entender el funcionamiento del Eterno? O sea, el por qué el Eterno creó cada cosa. ¿Podría uno, si es que uno se pusiera en la mente del Creador, cumplir o construir, mejor dicho, sus propios mandamientos en este mundo? Porque si el mundo, de alguna forma u otra, está hecho para completarse, para tomar acciones con un propósito y completarse, entonces podemos crear nosotros nuestras propias mitzvot, nuestras propias leyes. ¿Podríamos conducirnos con nuestros propios criterios de acción? Pues seguramente no. De hecho, es este pensamiento el que resultó en el pecado del becerro de oro. El pensar de que cada uno podría o puede en este mundo establecer sus propias leyes o su propia forma de adoración o la forma que prefiera para hacer en este mundo. Lo hablamos, ¿cierto?, la semana anterior. No se trata esto de poder hacer lo que uno quiera. No, no se trata de eso, ¿cierto? Nuestra creencia y nuestra fe en Dios. Por lo tanto, esto resultó de hecho en el pecado del Egel, del becerro de oro.
Y cuando los hijos de Israel pensaron que Moshe no regresaba de la montaña, hicieron crear su propio intermediario para llegar ante Dios, pero tuvieron resultados trágicos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si nosotros recordamos, ¿cierto?, del inicio de este comentario, muchas tragedias ocurrieron en esta porción. Y se trata precisamente de que el pueblo de Israel quería hacer de las suyas, a su manera, a su forma cada cosa. Quería, ¿cierto?, hacer cumplir su función en este mundo de la forma que ellos prefirieran. Vamos por acá, no, por acá, quiero esto, no, no quiero esto. Y cada uno quería decidir. Pero esto trajo resultados trágicos. Aun cuando el objetivo fuera bien intencionado, el deseo de crear este intermediario resultó en muchas otras desviaciones hacia el Eterno. O sea, por querer colocar un intermediario, ese becerro de oro, terminaron no acercándose más a Dios, porque para eso era el intermediario, sino a su vez desviándose de muchas formas del Creador. Este es un principio en el fondo. Porque si uno pretende hacer un atajo, o un intermediario, o una forma de llegar a algún lugar, pero si no ha establecido bien el fundamento, o si ese intermediario no es firme, pues se va a desviar mucho más de su objetivo. Y esto pasa, ¿cierto? Con la idolatría. Por eso nos enseñan las escrituras que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. Por lo tanto, la teshuvá o el arrepentimiento perfecto por el becerro de oro resultó de una desviación bien intencionada, quizás, de los mandamientos del Eterno. Y es que los hijos de Israel querían cumplir un mandato cuyas razones están ocultas a nosotros. O sea, ellos querían cumplir la voluntad del Creador poniendo a este becerro, pero todas las razones por las que ellos quisieron hacer esto está oculto ante nosotros. No sabemos todo lo que había, por así decirlo, en sus corazones. Esas razones están ocultas. ¿Por qué una persona prefiere actuar de una forma u otra, y aun cuando tenga la Torah y tenga la ley? Y diciéndole a la Torah, harás esto, no harás esto, esto es bueno, esto es malo, ¿por qué la persona llega y toma otra decisión? Es algo que está oculto a los demás. Sabrá cada corazón y cada persona por qué toma una u otra decisión. ¿Qué lo lleva a eso? Es una razón oculta en sí. Entonces, hay muchas comparaciones que se hacen sobre esta parábola y el Egel, que es la vaca roja y el becerro, pero no nos ofrecen, por así decirlo, la perspectiva del porqué de este mandamiento en sí mismo. Y esto es quizás lo que decía Shlomo. O sea, podemos aludir a qué podría significar, pero ¿por qué fue dado en sí? ¿O por qué había que purificar a tal grado, ¿cierto? A los hijos de Israel con una vaca roja. ¿Por qué de esta forma? ¿Qué tanto ocultaban los corazones de los hijos de Israel? Sabemos. Shlomo decía, quise volverme sabio y entender, oh, pero eso está más allá de mi alcance. Es decir, si bien podemos ahondar en los significados de los mandamientos, no podríamos ser capaces de modificar su aplicación o saber el por qué en realidad fue dado en sí, que no se dio un razonamiento. Podríamos llegar a entender. Entonces cuando la Torah dice Sot Hukata Torah, es que este es un tema general de la Torah. ¿Qué cosa? Que aceptamos todos los mandamientos del Eterno, aun cuando los comprendamos o aún sin comprenderlos. El solo hecho, ¿cierto?, de seguir la voluntad del Creador significa también seguir lo oculto que hay para nosotros del Creador. Así también Él, por así decirlo, de una forma u otra, nos permite, ¿cierto?,
o Él conoce lo oculto de nuestro corazón. Y de lo oculto de su corazón y de lo oculto de nuestro corazón, ¿quién podrá conocerlo? Difícil. No lo sabremos, ¿cierto? En su plenitud. Complementemos lo que estamos diciendo con lo que sucedió con la serpiente del desierto. En esta vida, las cosas podríamos decir que son sencillas en un sentido. ¿Qué sentido? La vida es buena. La vida es bella, como dice esa película. La vida es bella, ¿no? Porque el patrón de la vida es simple y sin complicaciones. Los israelitas pecaron, los israelitas sintieron remordimiento, Moshe le rogó al Eterno que los perdonara y el Eterno accedía a perdonarlos. La vida es sencilla. Pecamos, nos arrepentimos, tenemos un intermediario que pide ante nosotros y el Eterno nos perdona. Sencillo. Pero bueno, hay razones ocultas muchas veces detrás de cada cosa. El Eterno nos tiene que purificar de una forma, por así decirlo, oculta, porque también hay muchas razones ocultas en el corazón de las personas. Pero hay cosas que salieron a la luz en esta porción. Una de ellas, cierto, es la que se deriva del pecado de él y por qué fueron enviadas las serpientes venenosas. Pero así, es bastante sencillo, ¿no? El pueblo pecó, se arrepintió, Moshe intercedió y fueron perdonados. ¿Cuántas veces pasó esto en la Torá? Sin embargo, hay un episodio en esta porción donde los acontecimientos tomaron un giro muy diferente, bastante distinto. Estando los hijos de Israel insatisfechos con el man, o el maná, los Benei Israel proyectaron esta decepción que sentían contra Moshe y contra el Eterno. En este momento, el Eterno colocó serpientes venenosas sobre ellos, y muchos murieron. De los sobrevivientes que quedaron abrumados por la culpa, expresaron su arrepentimiento ante Moshe por haber hecho esta queja, quien intercedió por ellos, y esperaban que el Eterno los perdonara. Pero en lugar de perdonarlos, el Eterno les ordenó que erigieran, que alzaran una serpiente de cobre. Y aquellos que fueron mordidos por las serpientes venenosas se salvarían de la muerte, no simplemente porque el Eterno dijera así los perdono, sino solamente al mirar esa imagen de la serpiente de cobre o de bronce, llamémosle así mejor, la serpiente de bronce, y dirigiera sus corazones, ¿cierto?, a aquel que estaba ahí arriba, por así decirlo, o a aquella serpiente que estaba. Esto parece sacado de una película de terror. Esto parece algo bastante diferente a lo que es el curso de la Torá. Cómo de repente se empiezan a aparecer serpientes venenosas, empiezan a matar al pueblo, a envenenarlo, y su salvación es mirar a una serpiente de bronce que está ahí en un madero arriba. Expresar el arrepentimiento no fue suficiente en esta ocasión para salvarlo, ¿cierto?, de los efectos de las mordeduras de estas serpientes. ¿Qué tuvo de diferente este fracaso de la queja, ¿cierto?, que hicieron contra el Eterno, para que el Eterno los tratara de una manera tan diferente y quizás alguien podría pensar cruel? ¿Por qué tuvieron que sufrir este azote? De hecho, es difícil entender la severidad de este castigo. Hubo varios castigos en la Torá, pero este es severo y causa mucho dolor.
Y además ni siquiera los perdonó de una forma abierta, sino que utilizó un animal, una serpiente. Los castigos del Eterno siempre, ¿cierto?, van de la mano o se corresponden con el delito cometido, el crimen. ¿Acaso era necesario que ante esta queja infantil de los hijos de Israel se respondiera con tanto dolor y el terror de las serpientes venenosas? Bueno, por lo tanto tenemos que entender qué estaban diciendo realmente con su queja. ¿Tenían hambre? No, no tenían hambre. ¿Tenían sed? No, no tenían sed. El man o el maná los alimentaba mientras aún tenían el pozo de Miriam. Lo que rechazaban en realidad, ¿qué era? El agua, el pan, era el orden general de sus vidas. Prácticamente podemos decir que se estaban quejando de la vida. No quiero vivir así. ¿Cuál era su queja? No es que falta esto, aquí esto otro. No, su queja era, no quiero vivir de esta manera. Su insatisfacción entonces no era de alguna necesidad real o física, sino de la manera en que esas necesidades eran satisfechas. No les satisfacía la forma en que Dios satisfacía sus necesidades. Estaban insatisfechos entonces de lo que Dios les daba en su vida o en ese momento. No estaban satisfechos con Dios ni en la forma en que estaban ellos llevando sus vidas, podemos decir. Sí, ellos tenían sus prioridades, cada uno tenía sus gustos y sus disgustos, y no estaban en total sintonía con lo que el Eterno había elegido para ellos. Yo no elegí el maná, yo elegí el agua del pozo. ¿Por qué, Dios, me diste esta vida? ¿Por qué esto me tocó a mí? En resumen, ¿qué hicieron ellos? Estaban rechazando la vida que el Eterno les había dado para ellos, valorando sus propias elecciones por encima de las decisiones o las elecciones de Dios para ellos. Estaban infelices y estaban siendo insatisfechos por la vida. La vida es bella, digamos al inicio. Ya no era tan bella para ellos. Ya no era tan buena la vida. Claro, este patrón de pecar, hacer lo malo, no me siento contento, me quejo, peco, me arrepiento, le digo a un intermediario que habla ante Dios, Él me perdona, pero no estoy satisfecho. En realidad ellos estaban no valorando o infravalorando lo que el Eterno les dio en su vida. Los sabios, Hazal, nos dicen, ¿cierto? En la Mishnah que, ¿quién es el hombre rico? ¿Quién es rico? El hombre rico es aquel que encuentra la felicidad en su porción o en su suerte, por así decirlo, en su vida. ¿Quién es rico? El que es feliz con lo que tiene, con su porción. Es decir, logramos la felicidad no simplemente adoptando una actitud pragmática, optimista respecto de el destino de nuestra vida. Hay gente que dice, no, yo soy optimista, soy alegre, soy positivo, pero no se logra la felicidad o esa riqueza interior simplemente siendo positivo en esta vida, sino que esa felicidad en realidad se deriva, como dice ahí, ¿quién es feliz con su parte, con lo que tiene? Es decir, con lo que Dios le ha dado de su mano a esta persona, a nosotros, con lo que Dios nos da. No se trata simplemente de ser optimista, porque yo puedo estar pasándolo mal, sufriendo, no estando conforme, pero siendo optimista que las cosas van a cambiar. Pero estar siendo a su vez infeliz porque en realidad no está teniendo la vida que quiere. Pero diferente es
si usted estuviese satisfecho con lo que el Eterno le da en cada momento. Y sabiendo que cada cosa viene de su mano y fue la porción de Dios la que le permitió que usted lo tuviera. Siendo feliz con esto. Esta persona es rica realmente. Por este razonamiento, la infelicidad fundamental es una falla terrible. O sea, estar infelices con nuestra vida es una falla terrible ante el Eterno. Porque en realidad estamos rechazando su voluntad en nuestra vida. Lo que Él nos ha dado. Nuestra infelicidad es una falla terrible ante Dios. Significa de que no estamos satisfechos con lo que viene de su. Somos infelices cuando insistimos en superponer nuestra propia voluntad, nuestras elecciones, nuestra trayectoria que pretendemos, en vez de reconocer, ¿cierto?, que mi camino, mi vida y mi destino dependen de la providencia que el Eterno ha realizado también sobre cada uno de nosotros, entendiendo que cada cosa que me pasa viene de su mano. Como se dice, Hakol Letová y Gamsu Letová. Esto es para bien, todo es para bien. Aún en esto me alegro y me gozo. Aun cuando la trayectoria de lo que yo pretendía llevar en mi vida fue diferente, con eso soy feliz. Y si no soy feliz con eso, ¿qué razones ocultas habrán en el corazón de cada uno para no ser felices con la porción que le da el Eterno? No lo sabemos. ¿Quién lo sabrá? A veces ni siquiera uno mismo lo sabe. ¿Por qué no es feliz? Tengo esto, esto otro, esto y aquello. Y aún no soy feliz. Siempre quise tener esto, pero ahora que lo tengo no soy feliz. ¿Qué nos falta? ¿Qué cosas ocultas hay en nosotros que no nos permiten ser felices? Teniendo esto en mente, podemos descifrar lo que nos enseñan también los sabios ahí mismo en el Pirkei Avot. ¿Quién es rico? El que está feliz con lo que tiene, con su porción. Abraham pasó 10 pruebas. Tuvo 10 pruebas. Las superó todas. La escritura dice, por la fe que tuvieron, hicieron todo aquello. Superaron todas las cosas. Abraham demostró su valor superando estas pruebas. Algunas pruebas requerían respuestas de su parte. Y Abraham siempre respondió de una forma magnánima. Por ejemplo, le aceptó prácticamente a morir por sus creencias en Ur de los Caldeos y siguió las directrices del Eterno cuando le pidió sacrificar a su hijo, ¿cierto? En la Akedah o en la atadura de Itzhak. Pero sin embargo, otro grupo de pruebas que sufrió, él no tuvo opciones. O sea, muchas veces Abraham tuvo que decidir qué hacer, pero en otras oportunidades Abraham no tuvo ninguna elección. Por ejemplo, la hambruna de la tierra. ¿Abraham podría elegir que hubiese una hambruna en la tierra? ¿Que un factor externo de esta vida le arrebatara la comida a él y a todo su séquito? ¿Podría en el cautiverio también que sufrió en Egipto, que no dependía de su mano, servir como una prueba? Cuando en realidad él simplemente sufrió esos momentos. No tuvo ningún papel que lo llevaran a pasar eso como una prueba generada por una acción de él. Simplemente cayó en esa situación. Y esto es lo que pasa en la vida. A veces nuestras acciones derivan en consecuencias que tenemos que afrontar, pero muchas otras veces simplemente caemos en circunstancias que no buscamos y tenemos que enfrentarlas. No es a consecuencia del pecado, que a veces la gente anda pensando que los demás siempre o que están en una desgracia porque están en pecado, en alguna falta. No es así.
son pruebas. Bueno, estas pruebas midieron la actitud de Abraham, no sus acciones siempre. A veces él tuvo que tomar decisiones y accionar y otras veces no. Simplemente dependía de la forma en que él tomaba estos momentos, es decir, su actitud. Él enfrentó cada prueba y cada tribulación, ¿cómo? Con emuná, con felicidad y amor al Eterno. Él creyó en el Eterno. Tuvo emuná y su emuná o su fidelidad lo conservó apegado al Eterno porque lo amaba, porque se sentía bien con él y sabía que era la mejor decisión seguir su camino. Si no fuera feliz caminando con el Eterno, ni siquiera hubiese salido de Ur de los Caldeos. Pero eligió seguirlo. Y esa fue su felicidad en el fondo. Que todas estas circunstancias que empezó a vivir, que a lo mejor vivía tranquilo él en Ur, pasó todo esto por amor al Eterno, por su emuná. Estaba fundamentalmente satisfecho con la forma en que el Eterno manejaba su vida. Aun cuando pasara una u otra cosa, tenía una buena actitud. Y este estado mental, podemos decir, tan significativo de Abraham, em, significa que él comprendió que del bueno solo viene lo bueno. Y del bien solo viene el bien. Del eterno solo viene lo bueno. Lo que el eterno tenía reservado para él era para su propio beneficio. O como dijera Moshe, si tú no vas con nosotros, no nos moveremos. O sea, tú eres mi bien. Te seguimos a ti. Moshe amaba al eterno también. Abraham lo amaba. Y eran felices sirviéndole y siéndole fiel con emuná en su casa. El trato más duro que a veces recibimos del Yetzer Hará o de la mala inclinación en nuestra vida es negar todo esto. ¿Qué cosa? Nuestra mala inclinación muchas veces va en pos de negar que lo que estamos viviendo sea bueno, o sea, de la mano del Eterno. Y prácticamente le pedimos que nos quite de encima a toda costa esta aflicción que estamos pasando, porque es injusto que la vivamos y un hijo del Eterno no debería poder llevar algo como eso. Y muchas veces la gente en su aflicción reniegan de su situación, clamando ante el Eterno que les quite todo ese dolor. Entonces el Yetzer Hará actúa y es potente para decir en el fondo que no estoy satisfecho con lo que ha pasado en mi vida. Es decir, no estoy satisfecho con la forma en que tú has conducido mi vida. Por lo tanto, cambia de dirección lo que está pasando en mi vida. Yo muchas veces he escuchado este tipo de oraciones cuando la gente pasa mucho sufrimiento y dolor, y me imagino que todos nosotros. Pero significa de que no estamos de acuerdo con lo que o con la aflicción que el Eterno nos ha mandado. O sea, no estamos contentos con la forma en que Él conduce nuestra vida, estamos infelices. Y a su vez le pedimos que nos quite esta aflicción. ¿Y qué le dijo el Eterno al pueblo de Israel? No los perdonaré, sino que alcen una serpiente de bronce, y cuando estén en pleno dolor, que miren a esa serpiente y serán sanados. Una plaga de serpientes fue una respuesta adecuada para el comportamiento de los que se quejaban. Tú te quejas teniendo el pan, el man, teniendo el agua, teniendo mi protección, teniendo todo lo que yo te he dado hasta aquí. Pues quéjate de algo de verdad ahora y te ataque la serpiente. ¿Te quieres quejar de algo de verdad? Quéjate de algo que de verdad duele. Veneno de serpiente.
La serpiente, ¿qué significa o qué representa en la Torá? Siempre ha sido un símbolo del mal mismo, desde que ocurre el Génesis, Bereshit, con el capítulo de Adán, ¿cierto? Y Javá siendo tentados por esta Nahash, esta serpiente en el Gan Eden, jardín del Edén. Además, algunos aspectos del comportamiento de la serpiente en sí son relevantes por lo que estamos analizando ahora. ¿Qué pasó con la serpiente en el Gan Eden? Fue maldecida para arrastrarse en el suelo y comer polvo. Te arrastrarás por el suelo y comerás polvo. O sea, te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Pero para una serpiente estar arrastrada, en vez de estar alzada, es bastante conveniente para conseguir su alimento. Porque si se arrastra se puede esconder y de repente puede atacar una presa. En cambio, si va alzada, es más fácil visibilizarla. Pero el hecho de que pudiese tener esta satisfacción inmediata, por así decirlo, de sustento, fue una maldición sobre la serpiente. ¿Por qué? Porque significa esto que la serpiente no necesita recurrir ante el Eterno para cubrir su necesidad. Como un animal cazador, como un animal, ¿cierto? Prácticamente traicionero, con mucho sigilo, ¿cierto? Va y ataca a su presa y esto se ve como un acto malvado y los persigue. Pero no requiere del Eterno, porque tiene, por así decirlo, todo a su mano y no recurre ante el Eterno. O no acepta que es el Eterno quien cubre su necesidad y la de todo ser viviente. Es decir, el Eterno le dijo, toma todo lo que necesitas, pero no te vuelvas a mí. No deseo escuchar tu voz. Arrástrate. Come todo el polvo que quieras. Caza todo lo que quieras, pero no me pidas a mí tu alimento. Peor castigo de todos. No poder pedirle al Eterno que nos dé sustento de su mano, que nos hace felices, sino el que nos lleva a nuestras propias decisiones. En el Talmud, en la Gemara, en el tratado de Tanit 8a, hay un Midrash que habla, ¿cierto?, sobre una escena en el futuro, donde dice que con otros animales, muchos animales se reunirán alrededor de la serpiente en señal de acusación y dirán, a menudo nos comportamos violentamente, pero lo hicimos para conseguir nuestras presas, para sustentarnos. En cambio tú, oh serpiente, te lanzas contra las personas y las matas, sin ningún propósito y sin beneficio. La serpiente se arrastra y ataca, pero no siempre para comer, muchas veces solo para matar, herir y lastimar. Entonces el perfil de la serpiente, como animal, es un animal cuya amargura lo precede y que daña gratuitamente a otros. No le hace falta el alimento, por así decirlo, come polvo todo el tiempo, pero aún así ataca a quien está cerca de ella. El resultado es el ideal. Estos quejosos de Israel, o estos quejumbrosos de Israel, que tampoco carecían de nada, y aún así atacaban verbalmente a Moshe y al Eterno todo el tiempo. Como una serpiente. Gratuitamente atacaban gratuitamente a Moshe y al Eterno. Se quejaban todo el tiempo. No carecían de nada como una serpiente, pero se quejaban del Eterno. Y por esta razón es que su teshuvá no era simplemente decir, los perdono. No. Implicaba mirar esta serpiente de bronce. Fácilmente el Eterno podría haber pasado su ofensa, pero porque en realidad,
por así decirlo, se quejaron, pero no hicieron un acto malvado, como un becerro de oro. Pero necesitaban mirar atentamente una representación simbólica de su pecado para arrepentirse debidamente. Y esta serpiente de bronce tenía que ser levantada en alto, como el Mesías lo fue, para que todos lo miraran atentamente y lograran comprender cuál fue el mal que habían cometido y cuán grave era. Ser infelices, estar insatisfechos con lo que viene de la mano del Creador. Aun cuando no te falta nada, aun cuando tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes trabajo, tienes salud, tienes tu familia, tienes a tus padres, tienes todo, aún eres infeliz. Y no disfrutas ni eres feliz con lo que el Eterno te dio, ni con tu porción. Y gratuitamente te quejas ante el Eterno. ¿Y qué hizo el Eterno? Les envió un dolor gratuito. El ataque de las serpientes. Para que se dieran cuenta. Y miraran y comprendieran lo que habían hecho de mal. Y cuán grave era esto. Esto llegó, este episodio, un poco después de hecho de la muerte de Aarón. Una persona que amaba la paz, buscaba la vida, la paz y amaba a las personas. Él era una persona, como dice el dicho, la paz te lleva al amor del Eterno. Donde hay paz está el Eterno. Está el amor, ahí reside el amor del Eterno. Y mientras Aarón vivió, hubo paz y hubo amor. Pero cuando no estuvo, el pueblo empezó, ¿cierto?, a resurgir en su corazón esa insatisfacción y las quejas, ¿cierto?, por lo que vivían. No todo fue al azar. La Torá, cuando habla sobre esto, nos dice, el pueblo, el espíritu del pueblo se debilitó en el camino. Dice Números 21:4. Todos estos rigores del viaje se empezó a volver insoportable para ellos. Quizás la paciencia estaba siendo más escasa. Quizás había razones legítimas para quejarse. Quizás de verdad estaban cansados sus pies, sus animales, todo el tiempo de ver el polvo, como la serpiente. Porque ellos se pasearon por el desierto 40 años. Comieron el polvo 40 años, como una serpiente. Ahí estuvieron. Quizás tenían razón para quejarse, pero como serpiente y víboras. También empezaron ellos a buscar sus propias necesidades y satisfacer sus deseos, negando la efectividad de la voluntad y la mano de lo que provee el Eterno. A veces podía ser justificable, quizás si uno lo ve desde afuera, pero no. Todo esto que expresaron fue un pecado muy grave. Una persona puede tener buenas razones para quejarse, ¿sí? Una persona podría recibir golpes muy duros a su optimismo y ser desterrados por grandes preocupaciones, graves problemas de salud, de la vida, el trabajo, la familia. Pero incluso en esos momentos de insatisfacción, con la, con la parte que el Eterno nos da, no podemos decir que hemos fracasado, que somos infelices, porque la vida que el Eterno nos ha dado y que nos precede, que nos proveyó, es siempre buena. La vida que Él nos dio siempre es buena. Y eso es lo que tenemos que concluir. Siempre es bueno lo que viene de su mano. Razonemos. Es bueno. Como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, dice. ¿Cierto? La escritura, en Juan 3:14. Es necesario que se levantara el Mesías para que nosotros reconociéramos esto también. Estábamos siendo infelices, muertos en nuestros delitos y pecados, insatisfechos por todo lo que el mundo nos da. Pues venid y probar lo que es bueno. El Eterno dice, vengan y pruébenme, porque el Eterno es bueno. Siempre su fidelidad y su misericordia sobre nosotros.
No nos comportemos como la serpiente. Miremos, ¿cierto?, hacia Él, porque el Mesías fue capaz de soportar cada sufrimiento, cada dolor, cada cosa que vivió y pasó con la dicha de servir a su Padre. Miremos, en realidad. Yeshua decía, si fuera por mí, quizás que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y esa es la clave, que amamos su voluntad. Aun cuando pasemos cosas difíciles, que se haga tu voluntad, porque sé que es lo mejor para mí. Aun cuando mi cuerpo lo rechace, mi cuerpo se duela con todo lo que está pasando. Que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que decía nuestro maestro. Y él vivió, ¿cierto?, plenamente y disfrutó toda la voluntad del Eterno, ¿cierto?, en el reino, lo cual nos habla y nos promete a nosotros. ¿Qué hay de profundo en nuestro corazón que necesite ser redimido? Ahí está la vaca roja. Y cada uno lo sabrá y el Eterno lo sabrá. Redimamos nuestra vida, entreguémosla a Él, sometámonos a su voluntad, que es lo único bueno para nosotros y que nos va a permitir, ¿cierto?, ser felices en esta vida. El Eterno les bendiga a todos. Chao, chao.